Vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León, director del Museo Nacional del Prado y miembros de su equipo, expresidente de las Cortes de Castilla y León, presidente del Consejo Económico y Social, miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León y de su Junta de Portavoces, procuradoras y procuradores de las Cortes de Castilla y León, miembros del Patronato de la Fundación de Castilla y León, comisario del quinto centenario de las comunidades y miembros de su comité científico y académico, director ejecutivo de Patrimonio Global, director de la Fundación Miguel Delibes, presidente de la Fundación Balsaín, director del Museo Nacional de Escultura, subdirector del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, compañeros de las Cortes, amigas y amigos todos. Hoy es un día especial, un día memorable en el más pleno sentido de la palabra, un día del que muchos de los que estamos aquí nos acordaremos durante mucho tiempo. Así que lo primero, de corazón, muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenidos a este acto de presentación del cuadro titulado «Los comuneros de Castilla salen de Valladolid al mando de don Juan de Padilla y del obispo de Zamora», cuya restauración ha terminado hace unos días y ha durado algo más de un año. El proceso en sí de restauración, como digo, ha durado un año, pero en realidad lo que hoy nos convoca aquí, lo que hoy nos reúne en este vestíbulo principal de las Cortes de Castilla y León, no empezó hace algo más de un año cuando el cuadro llegó aquí, en un acto que quisimos también celebrar en su rulo y protegido por papel de seda. En ese momento casi nadie vivo le había visto todavía este cuadro. Tampoco empezó esto cuando hace algo más de 2 años Eliseo de Pablos, con ocasión de la magna exposición que tuvo lugar en este mismo lugar en el que hoy estamos para conmemorar el quinto centenario de las comunidades, preguntó por este cuadro al Museo del Prado. Ni tampoco empezó hace algo más de 3 años, cuando un comisario muy comprometido con su tarea y un presidente de las Cortes y del Patronato de la Fundación muy valiente, decidieron que, a pesar de la pandemia en la que estábamos metidos y de las extraordinarias dificultades, incluso del cambio de prioridades que eso tuvo para todos, valía la pena conmemorar el quinto centenario de los comuneros. Ni siquiera en 1887, cuando Juan Planella decidió pintar este cuadro y presentarlo a la Exposición Nacional de Bellas Artes, en la que obtuvo una segunda medalla. En realidad todo esto empezó hace algo más de 500 años, cuando esta ciudad de Valladolid y muchas otras de su entorno cercano y no tan cercano se levantaron al grito de comunidad y fueron testigos de un conflicto que estaba llamado a cambiar el curso de la historia. No se levantaron contra la monarquía, de la que siempre se declararon leales servidores. Se levantaron contra un rey que no servía, como ellos creían que debía hacerlo, a los intereses del reino. Y un 23 de abril de 1521 perdieron la batalla contra un ejército, el de quien ya era entonces Carlos V, y que acabó por convertirse, pasados no muchos años, en el ejército más poderoso del mundo en su época. Perdieron, como digo, aquella batalla, perdieron la vida porque fueron ejecutados, perdieron la honra porque además lo fueron como traidores
y perdieron la memoria, porque el rey escribió la historia y se ocupó de borrarles de ella, situación que duró casi 300 años. Sin embargo, mucho de lo que somos hoy, muchas de las ideas y de los valores políticos que hoy damos por sentado, que hoy forman parte de nuestro sistema político con normalidad, se lo debemos a ellos. Y por eso este cuadro es importante. Desde luego, por el valor artístico que tiene, del que luego nos hablará Javier Barón, pero también porque este cuadro y lo que representa quedará como testigo de que 500 años después de la muerte de los comuneros, los castellanos y los leoneses quisimos rendirles un homenaje. Quisimos que se volviera a escuchar su voz. Quisimos conmemorar ese 5.º centenario con una celebración que intentó estar a la altura de su gesta. Cuando 100 años hayan pasado y alguien desde el 6.º centenario pregunte ¿y qué hicieron los del 5.? Igual que nosotros miramos lo que habían hecho en el 4.º y en el 3.º, una de las cosas que quedará, sin duda, será este cuadro. Así que solo me queda dar las gracias a todos los que lo han hecho posible. Sé que nombrarles a todos es arriesgado, porque alguien se me puede olvidar, porque son muchas las personas y las entidades que han hecho posible que hoy estemos aquí. Pero sí quiero asumir ese riesgo, pidiendo disculpas de antemano si eso pasa, si alguien se me olvida, pero sí quiero dar las gracias. Y no por orden de importancia, ni por orden de gratitud, de mayor o menor gratitud, pues en todo caso, por lo que respecta a la mía, es infinita para todos. Por orden cronológico en el desarrollo del proyecto. Así que, en primer lugar, a Luis Fuentes y a Salvador Rus, que como comisario y como presidente de la Fundación apostaron por esa conmemoración y pusieron su ilusión y su trabajo desde el principio. Al patronato de la Fundación de Castilla y León, en segundo lugar, porque desde el primer momento y a pesar de esas circunstancias adversas en las que estábamos, apoyaron desde el principio y sin ellos, sin duda, no se hubiera podido hacer toda la conmemoración del 5.º centenario y también el proyecto de restauración de este cuadro. Al Comité Científico y Académico del 5.º centenario, porque desde su sabiduría pusieron no solo esa sabiduría, sino también su creatividad al servicio de muchas de las actividades conmemorativas que hemos llevado a cabo. A las Cortes de Castilla y León, a los procuradores, por supuesto, pero también a todo el personal y especialmente a quienes desde un trabajo que a veces no se ve, pero es enormemente importante, al personal de mantenimiento que sobre todo en estos últimos días ha hecho posible algo que se me ocurrió y que al principio parecía una idea descabellada, y era que un cuadro de estas dimensiones pudiéramos tenerle tapado y descubrirle como luego vamos a ver. Así que, Antonio, Quique, Miguel, muchas gracias. Al Museo Nacional del Prado, por supuesto, en la persona de su director, pero también de todo el equipo que nos han acompañado en este tiempo que, como digo, hace más de un año que trabajamos con ellos. Hemos aprendido, lo decía antes Alex Miranda, nos han dado muchas lecciones no solo de trabajo, que por supuesto, sino también de vida y de implicación con el proyecto. A quienes estáis hoy aquí, a Javier, a Lucía, al director, por supuesto, a Celia, muchas gracias, pero también a quienes no han podido estar, a Enrique, a Reyes, a Gema. Bueno, pues desde aquí mi agradecimiento.
a Patrimonio Global, que desde el principio se implicó en el proyecto, puso toda su profesionalidad, primero para encontrar las personas adecuadas para llevar a cabo este trabajo y después para hacer las cosas siempre fáciles. Al actual presidente de las Cortes de Castilla y León, a Carlos Pollán, que no puede acompañarnos hoy, bien que lo ha sentido, pero que también hizo suyo este proyecto desde el primer momento y desde sus casi inicios ha puesto también todas las facilidades para que hoy podamos estar. Y por último, son las que han dado la última pincelada a las restauradoras, a Ana, a Cristina, a Diana, a Puerto, a Lorena y a Jimena. Ellas, con su arte, porque yo he visto que lo que hacen no es solo un trabajo, no es solo una técnica, aunque tiene mucho de eso, es realmente arte y vocación, y ellas han conseguido que podamos ver después el maravilloso y difícil trabajo por el tamaño del cuadro, por las condiciones de conservación en las que estaba, que luego vamos a ver. Y una vez más, a todos vosotros por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra el conservador jefe de pintura del siglo XIX del Museo del Prado, Javier Barón Taidisman. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es una ocasión efectivamente muy afortunada, puesto que confluyen, en este caso, la voluntad política de las Cortes de Castilla y León con la contribución del Museo del Prado en la recuperación de un cuadro que es patrimonio de todos los españoles, pero que está especialmente vinculado con la historia de Castilla y León. Y efectivamente, he visto ahí unos paneles explicativos de los pormenores de la restauración, con lo cual esta primera parte de mi intervención la voy a pasar con mayor rapidez, puesto que está magníficamente explicado en esos paneles y con fotografías. Hay que decir que la tarea fundamental en un cuadro de estas características, difícil de abordar porque planteaba problemas de toda clase, especialmente de soporte, de pérdidas de pintura, como ven, al fruto de haber sido enrollado en un rulo de pequeñas dimensiones y de haberse inundado la parte del suelo que afectó, como ven, a las vueltas del rulo, con lo cual todo esto ha producido unas pérdidas que gracias, como veremos ahora, aquí es como estuvo el cuadro con un empapelado de protección, como estaba cuando se desenruló y cómo se hizo la fotografía con la que contábamos. Cuando el cuadro fue pedido para la exposición, ya tuve que decirles que no había tiempo material de abordar la restauración que llevó un año de trabajo, ¿no? Esta era una fotografía que teníamos también de la obra y esta es una fotografía clave, puesto que pudimos encontrar una imagen muy bien definida que facilitó el Archivo Histórico de Barcelona y que fue clave precisamente para hacer todas las reintegraciones de las partes perdidas. Sin esta fotografía, había dos en realidad, fruto de las fichas que se habían hecho en Barcelona cuando el cuadro, que fue segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887 y que fue adquirido por el Estado español con destino al Museo del Prado. Todavía no había Museo de Arte Moderno, que se fundó en la década siguiente. Pues
Este cuadro, entonces, fue depositado en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, con destino al Museo de Arte Moderno de Barcelona. Y allí, primero se fotografió, se expuso durante un tiempo y se enruló de un modo poco apropiado, ¿no? Pero estas fotografías sí que fueron claves para la restitución de lo que faltaba. Aquí ven el traspaso de un rulo a otro, el rulo ya correcto en el que se apoyó con las orejas que lo independizan del suelo. Se enruló perfectamente, como ven, el diámetro era muy superior al del rulo anterior. Y esto todo ya en este mismo espacio, que era el único en donde se podía trabajar, puesto que un cuadro de estas dimensiones no hubiera salido por las puertas del Museo del Prado, no se podía abordar este trabajo en los talleres de restauración del Prado, y entonces habilitar este espacio fue otra iniciativa óptima que se tuvo para poder efectivamente realizar, no con comodidad, sino con posibilidad de éxito, esta restauración. Aquí está el desenrulado. Y aquí está el trabajo sobre el soporte para alisar las deformaciones con los pesos. Ahí se ve muy bien el estado que tenía la obra y como ven, las pérdidas que eran tremendas, sobre todo en la parte izquierda, en la parte donde más se marcan, porque por allí se terminó de enrular, ¿no? Y aquí ven los distintos trabajos, paso muy rápidamente por ellos. El trabajo, como ven, de estucado que se hizo sobre la superficie horizontal antes de clavar, al revés de lo que es habitual, texturando con lienzos antiguos, trozos de lienzos antiguos, para conseguir el mismo efecto que tenía el lienzo original, ¿no? Aquí ven también el clavado ya y lo que es muy importante ya, el proceso, como ven, primero de reintegración, primero de limpieza, luego de reintegración con las sucesivas fases. Esta es la cabeza del obispo Acuña en las distintas fases. Finalmente, se encargó el bastidor porque no lo tenía, y finalmente el marco, que como verán se hizo magníficamente también por la Fundación Edades del Hombre. Este es el modelo que nosotros propusimos y que luego se doró muy convenientemente, como podrán ver, ¿no? Y estas son las tareas de montaje: la fijación de pletinas en el marco, los colgadores, la colocación del lienzo ya restaurado con su bastidor en el marco, prevenido al efecto, como ven, la preservación con ese papel tisú de la parte posterior del reverso del cuadro, del lienzo, para evitar embolsamientos de suciedad. Los soportes que tiene la obra y que necesita los durmientes para que pueda descansar el enorme peso que tiene, hechos por la brigada y colocados por la brigada del museo, y esas grandes torretas que todavía pueden ver ahí, que se utilizaron para hacer los correspondientes agujeros en la pared de los que pende el cuadro. Los tres colgadores que tiene, dos en los laterales y uno en la parte central. Esta foto es la brigada con los trabajadores de las Cortes que trabajaron aquí y que nos sirve para ver el tamaño relativo, lo verán enseguida, de las figuras con respecto al cuadro. Ese tamaño nos hace advertir que las figuras son de tamaño semicolosal, de mayor tamaño en realidad que el natural, cosa que se hace muy rara vez en la pintura y que solo en algunos contados ejemplos de cuadros de historia, entre ellos otro casi tan grande como este, el fusilamiento de Torrijos, se tiene lugar, ¿no? Esa monumentalidad enorme deriva no solo del hecho de que haya caballería, sino también de que las figuras son mayores que el natural, ¿no? Pero realmente sobre este cuadro hay que decir algo más específico que
también sobre su autor, ¿no? Su autor procede de una familia de pintores catalanes y además es un autor muy relevante en la primera época de su carrera, puesto que gana la beca Fortuny, que en 1875, al año siguiente de haber muerto el gran pintor catalán, se dota para estudiar en Italia, y él la gana y entonces se va a Italia. Va a Italia y allí recorre toda la península, recorre los centros más importantes y en Venecia copia este magnífico fresco de Tiepolo, luego perdido, de la iglesia degli Scalchi, ¿no? Que es la traslación de la casa de Loreto de Nazaret, primero a Dalmacia y luego a Recanati. Entonces, esta era una obra singular, se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi y nos da cuenta de cómo es un pintor interesado por la historia del arte, un pintor capaz de advertir la importancia que tiene Tiepolo y un pintor que enseguida va a concurrir con un cierto éxito a las exposiciones nacionales de Bellas Artes con varias obras, entre ellas esta, La Vendimia, del año 81, que tiene el Prado en depósito, donde advertimos que no es el típico costumbrismo que se hacía en España, es algo distinto. Él ha visto la pintura italiana de esos años y realmente obedece a otras fórmulas, ¿no? Esto justifica, también el haber visto la pintura italiana, justifica una cosa totalmente singular, que es junto con este cuadro, es la pintura más específica y más destacada del artista. La Niña Obrera, un cuadro que hace a principios de los 80, en el año 82, 83, un cuadro de grandes dimensiones que además refleja la industrialización catalana, por vez primera con este sentido tan naturalista, y un cuadro del cual, ante su éxito, luego hace una réplica que está en un museo barcelonés. Sin embargo, este primero, que está en colección particular, es más grande y es de un enorme interés. Este lo presenta también en la exposición del 84, recibe una medalla de tercera clase también. También sigue por esa vena de las huelgas con esta obra del año 88, como vemos aquí. Pero vamos a ver cómo con los comuneros en 1887 el artista lo que incidía era en una temática que había tenido un gran éxito desde el periodo, sobre todo por parte de los pintores liberales del periodo isabelino, con esta obra de Gisbert, de la cual el Prado adquirió la réplica, es decir, pintura del propio artista, hecha en París en 1862, 2 años después, de menores dimensiones, pero corrigiendo algunos defectos que se le habían reprochado. Cuadro enormemente interesante y cuadro que señala el momento culminante, que es la ejecución en el patíbulo de los 3 comuneros más destacados. También el Prado conserva otra obra, que es María Pacheco de Padilla, recibe las nuevas de Villalar, en Toledo. Es una obra de grandes dimensiones, no como esta, de 5 metros, pero es una obra también de relevancia, de Vicente Borrás. Y esta otra que está aquí, detrás del andamio, eventualmente, y que se presenta en la misma exposición que la de Planella en 1887 por parte de un pintor murciano, cuando los jefes comuneros han sido hechos prisioneros y cuando se dirigen entonces a pie, rodeados por la caballería imperial, hacia el lugar donde van a ser encarcelados en Villalar y luego ejecutados. Posteriormente, Eugenio Oliva, un pintor palentino, también recoge otro episodio, la visita a doña Juana de Castilla en Tordesillas, buscando el apoyo para la rebelión comunera, que finalmente no consiguen sino de palabra, pero no documentalmente, ¿no? El cuadro es verdaderamente impresionante, es espectacular, evidencia un dominio de
problemas técnicos como son las cabalgaduras, el hacerlas en este tamaño, en un estudio pequeñísimo. Yo he revisado las noticias que puedo encontrar de prensa, el cuadro estaba ya casi terminado a principios de 1887, probablemente el pintor lo hizo por bandas que luego cosió, están las huellas de las costuras, 6 costuras verticales que tiene, en unas condiciones de las cuales la prensa se hace eco de esa dificultad, que parece mentira que hubiera conseguido esta unidad final que tiene el cuadro, ¿no? Es un pintor atento a la atmósfera, quiere plasmar ese sentido de lluvia y de día desapacible que efectivamente fue el que refleja, y es un artista, además, que lo que presenta es una dirección de la pintura de historia que en esos momentos se impone de un modo precinematográfico. Los artistas son capaces de poner en pie, a través de su pintura, un trozo de la vida del momento. Ese trozo es importante, es la salida del obispo y de Juan de Padilla hacia, bueno, ya les explicará Salvador a continuación hacia dónde van exactamente, ¿no? En eso no me quiero meter. En teoría, el artista, nosotros respetamos siempre los títulos que ponía el artista, la exposición nacional, ¿no? Y el título es La salida de los comuneros de Valladolid, del obispo Acuña y de Juan de Padilla de Valladolid. Bien, cosa que salen de un castillo, el castillo de Torrelobatón. Bien, también tenemos en este momento esa especie de procesionalidad presente en otros cuadros de la misma exposición en la que esta pintura recibe la tercera medalla, 1887. Recientemente hemos restaurado, gracias a Lucía Martínez Valverde, que fue la supervisora también de esta restauración y que es una gran especialista en grandes formatos, que son los de pintura de historia y también pinturas de este carácter, ¿no? De tema más social o más de costumbres, pero realizados evocando momentos de principios del siglo XIX, es decir, momentos anteriores. Este perdido también en un incendio que hubo en la Diputación de Oviedo, de Miguel Jadraque, también un cuadro de grandes dimensiones, que es la entrada de Carlos V en Yuste, o este otro de Checa, que por desgracia se perdió aquí mismo en el incendio de la Universidad de Valladolid en 1939. Se conserva el boceto y conservamos fotografías antiguas. Un cuadro de un enorme éxito porque mostraba la entrada de los bárbaros en Roma. Eran caballerías que entraban al galope, como en esta obra de Tusquets, también histórica. Pero lo normal, o donde más relación existe, es con una obra 3 años anterior, de 1884, también del Prado, depositada hace poco en Castellón, de Richard, que como ven es una entrada de Jaime I, como ven, en Valencia, que tiene muchísimo que ver en composición con esta obra. Seguramente Planella, que había concurrido al año 84, no dejaría de ver esta obra y la tuvo presente, ¿no? También ven otra obra de Tusquets con la entrada del Príncipe de Viana en Gerona, o esta, que es un poco posterior, que es Roger de Flor en la entrada en Constantinopla. Pero también todas estas pinturas tan verosímiles y realmente tan cercanas a una percepción de un paisaje, de una atmósfera, de un lugar y de un tiempo, capaces de poner en pie, como digo, ese trozo de vida, parten de este cuadro que está en el Museo del Prado, que es, como ven, Doña Juana la Loca, que es el cuadro que recibe medalla de honor cuando se expone en la Exposición Nacional de 1878, un cuadro que revoluciona por completo el tratamiento de la pintura de historia y lo hace más naturalista. Fíjense en las rodadas, que son las mismas que hemos visto en el cuadro de Richard, la entrada de Jaime I, y que son también parecidas a estas de otro cuadro de Pradilla, del año 82, la rendición de Granada, que está en el Palacio del Senado,
y si lo comparamos, los tres cuadros, ven ahí la relación evidente que tienen, ¿no? También se podía haber agregado aquí el cuadro de Richard. Fíjense también en otros aspectos muy destacados, como es la sombra de la caballería, ¿no?, de Juan de Padilla, un rasgo evidente de observación del natural. En un momento todavía, en 1887, no había triunfado el sorollismo en absoluto. Sorolla todavía no había hecho sus obras más importantes, ni de lejos, que empieza a hacer a partir de 1894, pero ya en este pintor vemos esa excepcionalidad y ese gusto por esas novedades, hasta el punto que si se fijan en este otro enorme cuadro que tiene el Prado, el Salvador de Viniegra, la Romería del Rocío, depositado en Sevilla, si se fijan en la parte derecha, en esa figura que mira hacia atrás, están viendo la relación que Viniegra saca de este otro personaje que establece el hilo conductor entre Juan de Padilla y sus huestes. Aquí tienen esta especie de herencia de Planella interpretada por Viniegra, que además luego fue subdirector del Museo del Prado, pero que en este momento, años 90, está muy atento a esta manera de componer y estas novedades que puede ver, ¿no? Entonces, es curioso cómo el artista hace un estudio preparatorio, además, que está en una institución pública, pero que lo considera de Sorolla, pero en cambio es de Viniegra, como evidencia, evidentemente, claramente esa relación, ¿no? Fíjense también la cuestión de la firma. Ahí aparece interrumpiendo la fecha, la firma, porque en algún momento se enruló de manera que se perdía la fecha y el término del segundo apellido. Entonces se colocó esa segunda fecha y por eso aparece ahora duplicado. Naturalmente se ha dejado tal cual, ¿no? Y ahí ven también lo que les decía de la sombra. Pues bien, este es el cuadro, esta es su breve explicación y esta es la contribución del Museo del Prado también a que en el próximo centenario de los comuneros se pueda quedar algo definitivo. El Prado hace depósitos temporales por 5 años, pero este se irá renovando continuamente, puesto que es el cuadro que parece casi concebido para ser colocado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación tiene la palabra don Salvador Rus Rufino, que tiene muchos más títulos, pero a mí me gusta llamarle el comisario del quinto centenario. Gracias, Salvador. Bien. Buenos días, autoridades, todas las que ha citado Juan, pero a mí me vais a permitir que empiece agradeciendo a Luis Fuentes, a Juan, al patronato, al comité científico y académico, la gran labor que hemos hecho a lo largo de estos 2 años que duró la conmemoración del quinto centenario. Yo no sé dónde iban los comuneros, pero ya sé que están aquí, y por tanto se van a quedar aquí, ¿no? Pero yo voy a exponer brevemente qué fue lo que hicimos y contar una historia que solamente Juan y yo sabemos, que es que antes de este cuadro, de que apareciera la posibilidad de tener este cuadro, un día caluroso de preverano madrileño, fuimos a ver a Ferrer Dalmau y le pedimos que hiciera un cuadro de los comuneros, ¿no? Y la primera pregunta que nos hace es: ¿vosotros a favor de quién estáis? Y digo, bueno, pues, lógicamente de los comuneros, ¿no? Y ella empezó en esa conversación a diseñar el cuadro. Le dijimos las dimensiones, le dijimos, pensábamos ponerlo en esa pared que está ahí atrás, y empezó a decirnos cómo iba a hacer el cuadro, ¿no? Y la idea que tenía de hacer, digamos, que se fuera filmando el proceso de creación del cuadro, ¿no? Bueno, al final, pues eso no salió adelante y esa es la razón
por la cual no tenemos un cuadro de Ferrer Dalmau, pero sí tenemos un cuadro histórico. Pero ¿por qué quisimos traer este cuadro? Que es una pregunta, ¿no? Yo he pensado muchas veces cómo podía resumir todo lo que hicimos durante 2 años y algo en esta conmemoración del 5º centenario. Y yo usaría 2 palabras nada más. La primera es presentificación, la tomo de Husserl, esa palabra. Y la otra, lo ha dicho varias veces en la rueda de prensa con el director del Museo del Prado, que es, él hablaba de resurrección, yo diría revitalización. Es decir, hemos traído al siglo XXI la voz de los comuneros, la voz de los que no tenían voz, a través de esa digitalización de casi 100.000 imágenes que están colgadas en Internet. Por primera vez se van a oír a esas personas. Por primera vez vamos a conocer los relatos de personas que tratan de sobrevivir a una catástrofe, como fue para ellos, ¿no?, que perdieron la vida, la hacienda, el honor. Hemos traído al siglo XX una exposición que recorría las comunidades y el entorno de las comunidades. Una exposición que en plena pandemia, con limitaciones de aforo, tuvo una repercusión en la prensa, ¿no? Hemos querido legar algo que se ha hecho muy pocas veces, que es una ópera, que me acuerdo cuando presentamos el programa de las comunidades, fue una de las cosas que más llamó la atención. Y en el siglo XXI hemos puesto en las plataformas de streaming, o como se llamen esas, estamos en Netflix, ¿no? Y como decía un crítico, estar en Netflix es mucho más importante que cualquier otra cosa. Pues tenemos un documental en Netflix. Un documental que se pensó siempre de una manera plural, porque aprendimos de los comuneros la pluralidad. Y ahí están todas las opiniones, o muchas de las opiniones. No hemos querido hacer una interpretación lineal, doctrinaria, sino que el espíritu fue, como comentábamos muchas veces Juan y Luis, comentábamos abrirnos en abanico. Hemos traído la vida de los comuneros y la hemos llevado a pueblos. Hemos tenido un concurso, unas convocatorias para que las poblaciones de Castilla y León pudieran hacer conmemoraciones. ¿Por qué? Porque otro de las grandes líneas de trabajo fue: esto tiene que ser una celebración de comunidad. No puede ser de Valladolid, de Burgos, de León o de Salamanca, sino que es de la comunidad. Y en la sede de la soberanía de la comunidad va a quedar este cuadro, este testimonio del siglo XXI. Hicimos un congreso donde se invitó a todo el mundo que quiso participar y se publicó un libro con todas las aportaciones de los que quisieron aportar. No se limitó a nadie por cuestiones interpretativas, ideológicas, lo que sea. ¿Por qué? Porque igual que nos abrimos en abanico para llegar a la comunidad, abrimos los brazos para acoger a todos, porque todas las opiniones tienen algo de verdad. Y, igual que no podemos saber dónde iban, pues la verdad es que el cuadro los actores del cuadro no se encontraron en Valladolid, se encontraron en otro sitio. Pero, en cualquier caso, eso creo que da idea de la magnitud de la celebración. Con unos medios no muy bollantes, como tuvieron otras conmemoraciones precedentes, pero que tuvieron una influencia en toda la comunidad y fuera de la comunidad. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando salió la noticia de la llegada del cuadro de Gisbert a la exposición, que en un periódico que se llama Europa Sur, que es del campo de Gibraltar, apareció la noticia, ¿no? Dije, bueno, tan lejos hemos llegado. Es decir, es increíble, ¿no?, que hayamos llegado tan lejos, ¿no? Bueno, pues todo eso
fue lo que hicimos. Y al final, ¿cuál será nuestro legado? Aparte de las publicaciones, aparte de las óperas, de las distintas intervenciones en lugares diferentes de la comunidad y fuera de la comunidad, porque quisimos hacer algunos actos en Madrid, ¿no?, como la presentación del libro de la Ley Perpetua en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, o la presentación del número monográfico de la Revista de Occidente en la Fundación Ortega Marañón, ¿no? El legado real es lo que va a quedar, que es este cuadro que los que conmemoren el 6º centenario se darán cuenta de que se puso en el 5º centenario, y esa revitalización de los comuneros en Internet, siglo XXI, en Internet, de documentos que están, ¿no?, en los archivos de la Real Chancillería y el Archivo General de Simancas. Esto es lo que hicimos. Cuando hablé con Juan cuál podía ser mi intervención, me dijo que hablara algo de historia, pero él en su intervención ya lo ha hablado casi todo, ¿no? Yo solo quiero hacer un apunte, y un solo apunte que creo que es importante. Cuando se buscó el nombre para la conmemoración, se le puso el nombre del tiempo de la libertad. ¿Por qué el tiempo de la libertad? Porque la confrontación de los comuneros no fue, como muchas veces se ha querido interpretar, como una lucha entre unos viejos medievales y unos imperiales. No fue una lucha contra la monarquía por establecer una república, no. Fue una lucha contra una forma de entender el gobierno. El gobierno de un rey que no conocía España, que no conocía el español, que se presenta en 1519 a la elección imperial como Rex Hispaniae, es decir, rey de España, es decir, el primer rey después de la batalla de Guadalete en el año 711, que es capaz de unificar todos los reinos en una sola corona. Y ese rey, que tiene una manera de entender el gobierno, no es la manera que los comuneros interpretaban. Pero además es la lucha entre dos modelos, que es el modelo del Imperium Mundi, del imperio mundial que plantea Carlos, y la monarquía universal heredera de los reyes católicos. Esa diferencia, esa confrontación es la que da lugar a este cuadro y que da lugar al movimiento de las comunidades. Al final, lo he dicho muchas veces, cuando Carlos, en 1555, creo que no me equivoco en la fecha, abdica en Bruselas, justo donde se autoproclamó en 1516 rey, pues reconoce los comuneros, reconoce la reivindicación fundamental de los comuneros. Es decir, él divide sus dominios entre dos miembros de su familia, Felipe II, su hijo, y su hermano Fernando I, por cierto, un excelente emperador, pues que del cual falta una magnífica o una buena biografía, ¿no? Pues en esa división lo que está reconociendo Carlos es la reivindicación de los comuneros. Queremos un rey residente en España, que reine en España, para los españoles y desde España. Y no queremos un rey que esté en todos los territorios de Europa. Y esa es la reivindicación fundamental, que 34 años después de la batalla de Villalar, se dan cuenta, Carlos cae en la cuenta de que eso es lo que debía de haber hecho y probablemente no hizo. Y termino diciendo algo que para mí es muy grato. A lo largo de mi vida profesional, que ya está más cerca del final que del principio, pues he tenido oportunidad de estar en muchos sitios, pero esta actividad para mí ha sido la más gratificante. La más gratificante porque he podido dar a Castilla, yo no soy castellano, soy sevillano,
por si lo queréis saber, también soy del Betis, pero soy sevillano, soy andaluz, vine aquí un año 1985 y por fin he podido devolver a Castilla todo lo que Castilla me ha dado, que ha sido mucho, ¿no? Y ese mucho que me ha dado, he tenido la oportunidad de intentar compensarlo con estos 2 años de intenso trabajo en el que, como dice Juan y como Luis me ha dicho muchas veces, hemos creído en que era posible. Jamás dijimos la palabra imposible, jamás nos desanimamos ante distintas circunstancias. Y termino diciendo, rememorando una frase que es en latín, ¿no? Cursum consumabit, vitam servabit. Hemos terminado el camino, hemos conservado la vida. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Le voy a dejar de un minuto al director ejecutivo de Patrimonio Global, que nos va a presentar lo que de verdad vamos a ver ahora, que es un pequeño vídeo de cómo se hizo. Hemos acordado no utilizar el anglicismo, vamos a llamarle un vídeo de cómo se hizo. Muchas gracias, Juan. Agradecimiento a todos ya trasladado. Solo un matiz importante. Lo que se ha llevado a cabo se llama una empresa, porque es una tarea llevada a cabo con decisión y esfuerzo. Todo eso es lo que han contado mis anteriores, las personas que han hablado aquí. Y ahora os lo vamos a demostrar, como bien ha dicho Juan, en un vídeo muy sencillo, del cual estamos muy orgullosos. Recursos y capacidades puestos en bandeja para un proyecto de esta envergadura. Nos ha resultado muy difícil, pero hemos sido, francamente, grandes profesionales. Agradezco muchísimo al equipo que hay detrás de la empresa. Dentro vídeo, por favor. En 1887, Juan Planella y Rodríguez presentó en la Exposición General de Bellas Artes su obra Los Comuneros de Castilla, conocida popularmente como Salida de los Comuneros de Valladolid, donde fue premiado con una segunda medalla. Este pintor catalán se enmarca en el realismo costumbrista, como bien muestra la que quizás sea su gran obra, La Niña Obrera, aunque también produjo cuadros de historia, un género muy popular en la segunda mitad del siglo XIX. Además de su calidad compositiva y técnica, uno de los rasgos que más definen a los comuneros de Castilla es sin duda su gran tamaño, nada menos que casi 4,5 metros por 7,5 metros. Tras la Exposición General de Bellas Artes, la obra fue adquirida por el Estado por 4.000 pesetas y enviada a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. En 1986, el lienzo fue trasladado al Museo del Prado, donde se apreció que su estado de conservación era preocupante. Como acción preventiva para frenar la pérdida de la policromía, el lienzo fue empapelado y posteriormente enrollado en una estructura cilíndrica. Así permaneció en los almacenes del Museo del Prado unos 35 años, hasta que desde las Cortes de Castilla y León se solicitó su préstamo para su exhibición en la gran exposición que conmemoraba el 5º centenario de las Comunidades de Castilla. El mal estado de conservación impidió su llegada, pero a raíz de aquel contacto, la Fundación de Castilla y León asumió los costes de su restauración tras la firma de un convenio con el Ministerio de Cultura y Deporte, a cambio de su cesión para ser expuesto en la sede del Parlamento Autonómico. El 8 de marzo de 2022 llegaba la obra de Juan Planella a las Cortes de Castilla y León para ser restaurada en el propio vestíbulo del edificio, en un proceso realmente singular durante el que se podría contemplar por parte del público el progreso de la intervención. La labor suponía un auténtico reto, tanto por las dimensiones de la obra como por el mal estado de conservación de la misma.
Las tareas de restauración, bajo la dirección técnica del Museo del Prado y ejecutadas por el equipo de restauradoras de Patrimonio Global, comenzaron con un diagnóstico de alteraciones. Para ello, se procedió al desenrollado del lienzo con el objetivo de estudiar los deterioros que sufría. Los resultados del análisis fueron, en realidad, los esperados. Abundante pérdida de policromía, deformaciones y pliegues, debilitamiento de las costuras de unión de los fragmentos de tela que formaban el soporte y deterioros por contacto con humedad, entre otros. Trabajando siempre con el cuadro en posición horizontal, el siguiente paso fue la fijación de la capa pictórica, para lo que hubo que reforzar el empapelado de los años 80 mediante la aplicación de papel de seda y adhesivo natural. El estado de conservación exigía la eliminación de las deformaciones que tenía la obra pictórica. Mediante la aplicación controlada de humedad, calor y presión, se fueron eliminando las imperfecciones y pliegues por franjas, avanzando desde el centro hasta lograr llevar las deformaciones hasta los extremos. El siguiente paso era intervenir en el reverso del gran lienzo, por lo que hubo que realizar el volteado, cuestión esta que entrañaba cierta dificultad por el gran tamaño de la obra. Una vez logrado, se comenzó con el tratado del reverso, para lo que se limpió la tela de lino, se reforzaron las costuras de unión de los distintos fragmentos que formaban el soporte, se realizaron injertos en las zonas con pérdida de soporte y se colocaron bandas de tensión para reforzar los bordes. Concluidas estas labores, el trabajo se centró de nuevo en el anverso, para comenzar a tratar la capa pictórica. Para ello se procedió a la eliminación del papel de protección mediante la aplicación controlada de humedad y calor. La retirada del material de protección permitió apreciar que el cuadro presentaba unas condiciones de conservación peores de las estimadas inicialmente, reconociéndose la pérdida de la policromía en amplias superficies. Fue en estas zonas donde precisamente hubo que aplicar estuco con el fin de nivelar la superficie. Concluida la fase de desempapelado y estucado, por primera vez se pudo ver la obra al completo. Lamentablemente, se confirmó que existían franjas verticales donde la capa pictórica estaba muy dañada, debido al contacto con la humedad del suelo a lo largo de las décadas que el lienzo estuvo simplemente enrollado sobre sí mismo, sin soportes de protección alguno. Además, el cuadro de Planella había perdido el bastidor original. Ello obligó a la fabricación de uno nuevo, sobre el que se instaló el lienzo, aplicando entre ambos un entelado flotante. Entonces sí, ya se podía trabajar en vertical. En primer lugar, se realizó una limpieza general de la policromía. A continuación, se trataron aquellas zonas donde el barniz y el aglutinante se encontraban deteriorados. Finalmente, comenzó la fase más vistosa del proceso, la reintegración cromática, comenzando con la aplicación de las bases de color con acuarela en las zonas que habían sido previamente estucadas.
Posteriormente se barnizó la superficie total del cuadro para proteger la acuarela y saturar la pintura original. Y por último se procedió a la reintegración definitiva con pigmento al barniz, lo que permitió alcanzar los tonos y texturas similares al original. Tras un año de trabajo, la obra Los Comuneros de Castilla ha sido completamente recuperada y desde hoy quedará expuesta en la sede de las Cortes de Castilla y León para disfrute de toda la ciudadanía. Bueno. Y ahora, que es una pequeña sorpresa para ella, me vais a permitir llamar aquí adelante a Lucía, a Ana, a Cristina, a Puerto, a Lorena y a Jimena, porque Diana no puede estar con nosotros, estaba examinándose de una oposición. Pero si queréis, os las presento y les damos una. Es un detalle que se merecen, pero hay un detalle muy bonito, que es que a Ana González se lo está dando su marido, que es precioso. A vosotras. Y ahora, para cerrar el acto, antes de que dejemos caer la tela y veamos el resultado, tiene la palabra el director del Museo del Prado, Miguel Falomir Faus. Gracias. Es muy difícil añadir algo a lo que se ha dicho y a lo que antes expresaba los medios de comunicación. Simplemente transmitir el sentimiento de agradecimiento del Museo del Prado por todo lo que se ha hecho hoy y todo lo que vamos a ver dentro de unos segundos. Lo he dicho muchas veces, el Museo del Prado es museo nacional y lo es por muchas razones, porque lo lleva en su título, pero también porque tiene una vocación de estar presente pues, en todo lo amplio del Estado español. Son casi 450 obras las que hay en Castilla-La Mancha, 41 en la provincia de Valladolid, se suma ahora esta de aquí. Yo creo que es un ejemplo magnífico de lo que puede hacer la colaboración entre instituciones nacionales e instituciones autonómicas. Nuestro agradecimiento a las Cortes de Castilla y León es infinito. Y, desde luego, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento al equipo de restauración, a todas las restauradoras que han salido y que me han precedido hace unos segundos, a Lucía por haberlo dirigido desde el Museo del Prado. Creo que hay momentos en que en este país podemos sacar pecho y decir que podemos estar muy orgullosos de lo que hacemos, y creo que esto es un ejemplo sobresaliente de ello. De nuevo, muchísimas gracias a todos.